no podía, digamos, generarse una transformación sin desmontar y sin instaurar en la Constitución General de la República reformas que sin una mayoría calificada no hubiera sido posible. Y esas también se alcanzó en la elección del 2024, con la incorporación, particularmente en el Senado, de cuadros que vinieron del PRD, los dos senadores del PRD, y luego los otros que se han venido sumando de manera notable. Nos quedamos a un senador. Yo decía que 85 eran 2/3, pero se discutía que no, porque efectivamente numéricamente está a unas décimas de las 2/3 partes. Entonces, fue un momento definitivo el que Miguel Ángel Yunes ha decidido sumarse a apoyar en su momento esta reforma. Yo creo que hay quien no lo ha valorado en su dimensión. Yo en las asambleas públicas le digo a la gente, a ver, imagínense que en vez de estar celebrando que logramos la reforma constitucional y los cambios que democratizan al Poder Judicial, y que vimos toda la resistencia posterior que hubo por meses para tratar de descarrilar, de detener primero, de echar atrás, después de quitar partes de la Constitución en una atribución que no tiene la Suprema Corte, pero lo intentó, y de descarrilar en todo momento los cambios. Entonces han sido muy importantes. Yo les decía a la gente, imagínense que en vez de estar celebrando que logramos estos cambios, viniera yo a decirles, pues no pudimos, a pesar de los 36 millones de votos, nos faltó un voto en el Senado. ¿Cómo? Sí, pues así fue. Y teníamos el voto. Y luego, ¿por qué no lo usaron? Pues es que era de Yunes y no estaba a la altura de nuestra vida. Yo le digo a la gente, ¿qué me dirían? Y se queda callado el auditorio, ¿no? Así como diciendo, y yo mismo les digo, pues me diría, no sea pendejo, mi amigo, ¿cómo dejó ir ese voto? Si lo que necesitábamos era hacer los cambios. Tarde a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Y como siempre, senador, muchísimas gracias por la oportunidad de revisar lo que acontece en nuestro país. Muchas gracias. No, hombre, nada que agradecer, a la orden. Gracias, senador. Yo le preguntaría, me gustaría mucho saber, tengo curiosidad por saber cómo enumeraría usted los 3 principales eventos de un año que tuvo muchos eventos importantes, los 3 eventos más importantes del año que se va, senador. Bueno, la elección de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin duda ese es un parteaguas. Se fue y se retiró, vive en nuestro corazón, un liderazgo extraordinario que por décadas encabezó nuestro movimiento, el compañero presidente López Obrador. El relevo no se veía fácil y la verdad es que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha primero hecho un proceso interno muy difícil, que salió airosa, después una campaña no menos dura, y finalmente llega a la presidencia como la primera mujer en 200 años de República Federal y haciendo un trabajo extraordinario, pues creciendo, consolidándose. Yo creo que ese es el acontecimiento. Ahora, en la parte legislativa, nosotros recibimos un paquete de reformas constitucionales enviada por el compañero presidente López Obrador, y no hay duda que la más revolucionaria, yo creo, todas son importantes, la verdad es que hay reformas fundamentales, se ha trabajado de manera enfebrecida, como si fuese un constituyente, haciendo cambios de fondo relevantísimos, pero me parece que el que le abre un camino nuevo a la humanidad, sin exagerar, seremos el primer país del mundo que elegirá a todas las personas juzgadoras por voto universal, secreto y directo en junio de 2025, y enfrentó todas las adversidades, todos los obstáculos, una ofensiva poderosísima de la derecha que está muy debilitada, pero los medios de comunicación han sido siempre su herramienta más fuerte, y además pierden uno de los bastiones más importantes del conservadurismo, como ha sido el Poder Judicial. Entonces yo creo que ese es un acontecimiento relevantísimo dentro de los cambios que hemos estado haciendo. Por supuesto,
el crecimiento del ferrocarril, la recuperación de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, el que se genere ya en la Constitución igualdad entre mujeres y hombres, se busque la igualdad sustantiva, se avance en erradicar la violencia en contra de las mujeres de manera definitiva, toda la parte de convertir programas sociales en derechos constitucionales. Yo creo que ha sido un año intensísimo, pero así como dice, a ver, escoge 3, yo escogería 2, ni siquiera un tercero, que es la elección presidencial y la reforma que se hizo en su momento al Poder Judicial y que hoy es parte de la Constitución, la democratización del Poder Judicial. No podía, digamos, generarse una transformación sin desmontar y sin instaurar en la Constitución General de la República reformas que sin una mayoría calificada no hubiera sido posible. Y esas también se alcanzó en la elección del 2024, con la incorporación, particularmente en el Senado, de cuadros que vinieron del PRD, los 2 senadores del PRD, y luego los otros que se han venido sumando de manera notable, el caso de Miguel Ángel Yunes, para completar, en particular, la reforma al Poder Judicial de la Federación, que quizás sea lo que pueda distinguir también al 2024 y, por supuesto, lo que viene en la implementación y la instauración de la propia elección de juzgadores, lo que pueda distinguir pues el cambio de régimen que implica estas reformas a la Constitución General de la República, senador. Sí, la paradoja es que tuvimos el 93%, ganamos el 93% de las senadurías de mayoría. Y por el sistema mixto que tenemos que atempera, y es correcto que lo hagan, con la representación proporcional y con las senadurías de primer minoría, atempera esa sobrerepresentación que te da un esquema de mayoría absoluta. Nos quedamos a un senador. Yo decía que 85 eran 2/3, pero se discutía que no, porque efectivamente numéricamente está a unas décimas de las 2/3 partes. Entonces, fue un momento definitivo el que Miguel Ángel Yunes ha decidido sumarse a apoyar en su momento esta reforma. Yo creo que hay quien no lo ha valorado en su dimensión. Yo en las asambleas públicas le digo a la gente, a ver, imagínense que en vez de estar celebrando que logramos la reforma constitucional y los cambios que democratizan el Poder Judicial y que vimos toda la resistencia posterior que hubo por meses para tratar de descarrilar, de detener primero, de echar atrás, después de quitar partes de la Constitución en una atribución que no tiene la Suprema Corte, pero lo intentó, y de descarrilar en todo momento los cambios. Entonces han sido muy importantes. Yo les decía a la gente, imagínense que en vez de estar celebrando que logramos estos cambios, viniera yo a decirles, pues no pudimos, a pesar de los 36 millones de votos, nos faltó un voto en el Senado. ¿Cómo? Sí, pues así fue. Y teníamos el voto. Y luego, ¿por qué no lo usaron? Pues es que era de Yunes y no estaba a la altura de nuestra vida. Yo le digo a la gente, ¿qué me dirían? Y se queda callado el auditorio, ¿no? Así como diciendo, y yo mismo les digo, pues me dirían, no sea pendejo, mi amigo, ¿cómo dejó ir ese voto? Si lo que necesitamos era hacer los cambios, nosotros no nos hemos movido un milímetro en nuestra posición, es otros. Hoy compañeros, compañeras que se han sumado a nuestro movimiento y que el que lo hayan hecho no los purifica de nada. O sea, cada quien tiene que hacerse cargo de su trayectoria, pero no por ello se debe subestimar, despreciar una aportación tan importante. Bueno, ha sido fundamental que la rabia de la derecha en contra de Yunes no para, o sea, han seguido en esa descalificación permanente y en ese, francamente, acoso, ¿no? Que vivimos varios, pero que con él pues se da de particular, con particular dureza por todo lo que ha representado su definición. Entonces, y se han venido sumando otros actores, Cintia López Castro, me escapa alguien seguramente,
y se van a seguir sumando. Es natural que haya un polo de atracción, pero el momento duro fue en la definición en torno a los cambios constitucionales para democratizar el Poder Judicial, y ahí ese mérito pues no se le debe regatear, no se le debe regatear a Yunes, a la operación política de Dan Augusto López Hernández, a la capacidad también de la fracción mayoritaria de no actuar con sectarismo, de valorar la importancia de esa determinación. Entonces, yo estoy muy satisfecho porque en este periodo que va terminando, pues hemos sacado todas las reformas constitucionales, las legislaciones, ni se diga, secundarias que corresponden, y finalmente logramos ya, todo indica, que la Corte, que fue ahí un obstáculo permanente a este proceso, finalmente se ha allanado, y las últimas señales que ha mandado pues han sido francamente positivas. Yo lo celebro. Tenemos un reto enorme en la elección, no va a ser una elección sencilla. El número de candidaturas es muy grande, particularmente en la Ciudad de México. Son 4 estados donde se concentra el mayor número, y en la Ciudad de México es donde más se concentra, y genera una complejidad que finalmente el INE, con su profesionalismo y la participación de muchos actores, el Senado juega un papel importantísimo en este proceso por los cambios que se hicieron, que le dan la responsabilidad de ser un órgano auxiliar del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí vamos. Yo todavía es temprano para hacer un cierre, un balance de cierre del año, quedan un par de semanas, pero en términos generales yo creo que el balance adelantaría yo como muy positivo, como histórico, como inédito, como de gran triunfo al movimiento y de cumplimiento de nosotros con los compromisos con el pueblo de México, y eso es muy satisfactorio, y lo percibo con la gente en la calle. La verdad es que su respaldo, su cariño, su reconocimiento es muy fuerte, y no es una tarea personal, es una tarea de todo nuestro movimiento, que a mí me ha tocado una posición destacada para sacar una parte de ella adelante. 2024 cierra, pues sí, con una buena agenda del progresismo echada para adelante. Ahora, 2025 va a abrir con un enero complicado. Es el 20 de enero, luego a tener que enfrentar a ver qué decidió el señor color naranja. Usted no lo tiene que decir porque usted sí es presidente del Senado, y no, yo soy simplemente un periodista, le puedo decir del color que quiera a ese señor. Y luego vienen algunos otros retos en el camino. Sí, efectivamente, sacar la elección del poder judicial, y luego realmente echar a andar todos los proyectos de la presidenta en el siguiente tramo, porque se necesitan, y porque para cerrarlos, para concluirlos, necesita lanzarlos ya. O sea, va a ser un año intenso en retos, senador. Sí, yo creo que los 6 años van a ser muy intensos, porque si, como todo indica, nuestro movimiento se consolida, la derecha sabe que está condenada a la intrascendencia, o dicho de otra manera, que por décadas no va a regresar al gobierno. Nosotros tenemos que hacer bien las cosas, las vamos a hacer bien, tenemos que mantener la unidad, nos vamos a mantener en unidad, y tenemos que aplicarnos en serio y a fondo. Tenemos una enseñanza muy fuerte. La verdad es que si tú revisas la capacidad, ustedes revisan la capacidad de trabajo de las compañeras y compañeros que tenemos responsabilidades públicas, pues es impresionante. No para nadie, desde la compañera presidenta hasta quien quieras tomar como ejemplo. Y sí tiene un reto grande que el presidente electo Donald Trump ha estado amagando con tomar medidas pues muy racistas, clasistas, profundamente injustas. O sea, a los migrantes Estados Unidos les debe miles de millones de dólares en derechos, miles de millones de dólares en beneficios que pagan con sus impuestos, tanto en el trabajo como en el consumo, sin considerar el trabajo mismo que hacen, que esa es la parte fundamental de la aportación a la riqueza del vecino país.
y que desde la década de los 70 del siglo XX no han hecho una amnistía migratoria. Y no solo eso, sino la amenaza con que quien nazca en Estados Unidos ya no será estadounidense, cuando esa es una de las reglas de oro del vecino país, retomando el orgullo que tienen por su tierra y por su identidad. Entonces, está haciendo que se agudice esta visión racista que tanto daño le ha hecho al vecino país y que además esto es profundamente hipócrita, porque a la hora que tú vas a comprar algo no te preguntan si tienes documentos o no. A la hora que te cobran los impuestos no te preguntan si tú estás de manera regularizada en el vecino país o no. Tú pagas impuestos por igual, sin recibir ningún beneficio. Entonces, yo creo que vamos a tener una relación difícil. Nunca ha sido fácil la relación con los gobiernos de Estados Unidos. Pareciera que por la personalidad de Donald Trump, que se ha agudizado, no será sencilla, pero yo veo muy bien plantada a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La respuesta que dio frente a la amenaza de aranceles fue muy firme. No cayó en la provocación de la majadería esta de que debíamos ser un estado más de la Unión Americana. Bastante le hemos contribuido al vecino país con el 60% del territorio que nos robó y con la riqueza que producen las personas que emigraron de origen mexicano a los Estados Unidos. Entonces, creo que debería haber más mesura en las declaraciones del presidente electo, pero eso es pedirle demasiado, no está en su personalidad, pues ahí iremos lidiando con eso. El 2025 marca en los hechos el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ha completado ella, con los 2 meses que le faltaron al presidente López Obrador, el primer sexenio de la transformación, con una transformación efectivamente muy importante en términos legislativos, como las que están en curso, pero el 2025 efectivamente, a pesar del entorno adverso, con un personaje como Donald Trump, hay también, sin embargo, la posibilidad de que los proyectos que se han diseñado comiencen a funcionar. Los programas de vivienda, de 1 millón de viviendas en el sexenio, los polos de desarrollo en regionales, los ferrocarriles, naturalmente, y una, digamos, situación financiera no tan holgada, pero son elementos que le pueden permitir a la presidenta de México que el primer año sea con un despegue importante. Las expectativas que usted tiene como senador, Gerardo Fernández Noroña, ¿cuáles son justamente con base en lo que estoy planteando? Sí, compartiría lo que planteas. O sea, yo creo que va a ser un avance muy poderoso. La compañera presidenta es muy tenaz, muy puntillosa, muy detallista, no deja nada al azar, le da seguimiento. Se ha integrado un equipo también de gente muy capaz. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno, muy importante. Trae una valoración altamente positiva en estos primeros meses de su sexenio. Se va a consolidar el año entrante, que se empiece a ver los nuevos programas sociales, el inicio de las obras de infraestructura, porque por un lado toda la inversión social está generando abajo con la gente una mayor capacidad de poder adquisitivo, un fortalecimiento del mercado interno, una circulación del dinero, y todo eso tiene círculos virtuosos. Y por otro lado, los proyectos tan importantes de consolidación que ya se avanzó en este sexenio de Comisión Federal de Pemex, el tema de la construcción de ferrocarriles, que va a desatar una actividad económica muy poderosa, las diferentes obras de infraestructura que se han planteado, el tema del agua, que es
importantísimo que se firmó recientemente un acuerdo con todos los sectores de la sociedad en un planteamiento muy ambicioso que creo que va a ir consolidándose. Yo veo muy bien las cosas. Es más, si me presionan, hasta veo bien las declaraciones de Donald Trump, porque nos obliga a una unidad muy sólida con todos los sectores de la sociedad. No hablo solo del movimiento, saber el sector empresarial, ni modo que aplauda medidas del gobierno de Estados Unidos que irían en detrimento de sus inversiones y de sus empresas. Es evidente que les resulta natural cerrar filas con nuestro gobierno, con la defensa de nuestros intereses, las propias empresas estadounidenses que tienen asiento en nuestra patria. Entonces, yo creo que Donald Trump debe tener claro la poderosa interrelación que las economías de nuestras naciones tienen, y me imagino que está, pues, como es su característica, presionando para sacar más ventajas, pero que está claro los límites hasta donde debe y puede avanzar. Ya veremos, pero yo por lo pronto creo que es muy positivo el cierre, y que por lo tanto el próximo año va a empezar a verse el resultado de este esfuerzo tan grande que está haciendo desde el inicio el gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Decía hace unos días atrás Andrés Manuel López Beltrán que lo único que podría destruir al movimiento fundado por su padre es justamente la división interna. ¿Por qué ahora hablar de división interna? ¿Qué es lo que se ve o qué es lo que se siente al interior del movimiento, senador? No, yo creo que va muy bien, pero es correcto alertar del riesgo de la división. No tenemos adversarios enfrente. O sea, que yo lo he dicho, a ver, si el PRI y el PAN van juntos en 2027, malo, porque ya sabe, la gente no los quiere. Y si van separados, malo, porque la gente ya sabe que son lo mismo. Entonces, el PAN naranja no le veo yo tampoco mayores condiciones, la verdad. Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando. La división se da en los procesos de elección interna, y yo creo que después de la enseñanza de 2024, donde hubo rompimientos y les fue muy mal a quienes se fueron, les fue verdaderamente fatal, acabaron achicharrados políticamente, arrullados electoralmente, en el basurero de la historia, para decirlo claro. Yo creo que hay pocos elementos que te inviten a una aventura. Al contrario, se está convirtiendo en un polo de atracción cada vez mayor el movimiento. Morena es una maquinaria impresionante, electoral y políticamente hablando. Pero rumbo a las definiciones ya en mediano plazo, ahí las tensiones van a crecer, y me parece que ir consolidando desde ahora la unidad, la institucionalidad, el buen funcionamiento, la democratización interna, el respeto a todas las visiones que hay al interior del movimiento, su integración, el reconocimiento del peso político que cada quien tiene, pues me parece que es muy sano y que es correcto, porque además no solo plantea la preocupación del riesgo de la división, sino la importancia de regresar al origen, a los principios, el que no se perviertan los mecanismos tanto de la encuesta como de la insaculación para la determinación de las responsabilidades de representación proporcional, el reto de durante 2025 de llegar a 10 millones de afiliados, además con una construcción electoral y orgánica en todo el país muy sólida. Yo creo que son retos correctos y que ayudan a fortalecer politización, presencia, organización, desarrollo, y alertar de peligros, pues nunca está de más, porque porque es bueno que haya conciencia sobre ello, pero no porque haya algún riesgo. Yo no veo en este momento riesgos de ruptura. No los percibo. Ni siquiera hay un proceso. El proceso electoral de 2025 es de las personas juzgadoras.
el proceso fuerte es 2027, creo que hay 16 gobernaturas o una cosa así, y el proceso que será clave en su momento, falta muchísimo, es el de 2030, entonces hay que ir construyendo condiciones de unidad, de fortalecimiento de la institucionalidad. Yo creo que van más en ese sentido sus declaraciones que en cuanto a estar planteando que hay un riesgo concreto, puntual, que haya que enfrentar y resolver. Donde se aprecia que se han atrincherado los opositores a este gobierno, donde, digamos, la agenda mediática de estas trincheras de la derecha es en el tema de la inseguridad y de la violencia, que prevalecen, que sí, que hay un problema serio, porque también actúan lamentablemente con acciones de alto impacto que tienen una repercusión mediática. El Senado, bueno, el Congreso le dio nuevas atribuciones a la Secretaría de Seguridad Federal. Hay, digamos que una coordinación mayor a la que existía en el gobierno del presidente López Obrador entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, los propios gobiernos estatales. La seguridad o la inseguridad y la violencia es el principal tema de la cuarta transformación, senador. No, yo creo que el principal tema es la igualdad, la justicia social, el desarrollo de la gente, y claro que la seguridad pues es parte fundamental. O sea, no puedes decir que la seguridad no esté siendo un problema que no se acaba de resolver, en el que se ha avanzado y en el que se sigue avanzando. O sea, los resultados últimos que ha dado García Harfuch son francamente sobresalientes. Se le puede escatimar lo que se quiera, pero ahí hay resultados muy evidentes. Entonces, se seguirá avanzando. No creo que sea que ahora hay mejor coordinación, ¿no? Bueno, pues cada quien tiene su sensibilidad sobre una estrategia concreta, en qué punto se debe apretar más. Se venían con 6 años de un ejercicio que en esencia mantiene la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y me parece que la inclusión de un hombre como García Harfuch, que tiene mucha experiencia en el tema y que además es joven, eso no es una cosa menor, tiene mucha energía, y es un profesional del tema de la seguridad, la apasiona, es su vida, es su visión, es su compromiso. Pues me parece que es muy positivo y que va a seguir dando resultados. A eso le sumas la mejoría de condiciones de vida de la gente, la construcción de vivienda, las mejorías salariales, se aumenta 12% el salario a partir del 1 de enero, toda la parte del Istmo, poco se ha comentado, pero ese va a ser el gran detonador de inversión y de actividad económica en el país en los años por venir. Entonces, yo creo que se va a ir avanzando bien. Yo no veo, pues claro que hay retos, claro que siempre se podrá hacer mejor, y aunque logres ya la pacificación del país, pues habrá algún incidente que se magnifique, que la derecha aproveche para estar golpeando. No estoy diciendo que no haya problemas, estoy diciendo que por bien que hagas las cosas, siempre van a estar intrigando, tergiversando, golpeando, regateando. La verdad es que pues no se espera ninguna cosa positiva, y la gente tiene una buena valoración, que refrendó el apoyo a nuestro movimiento y que trae un gran reconocimiento a nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahora, de que va a haber retos muy grandes, pues claro que los va a haber. O sea, 4 años en la relación con Estados Unidos, con el presidente Trump a la cabeza, la derecha que no se resigna, los medios que siguen haciendo un papel en términos generales muy lamentable, para no usar un término más duro.
Pues sí, son problemas que hay que ir resolviendo, pero no tienes adversario enfrente. O sea, yo no estoy, no, lejos estaría, no hay que subestimar nunca al adversario, pero de verdad se ve muy difícil que la derecha pueda levantarse en poco tiempo, porque más no se encuentran, no están haciendo un papel de oposición, de oposición sólida, de oposición dura, de oposición crítica, de oposición que esté generando simpatía en sectores cada vez más crecientes, o por lo menos que dejara de disminuir, porque sus posiciones, en vez de que consoliden por lo menos el sector que los ha apoyado, yo creo que se les va reduciendo, porque son una caricatura de sí mismos. Entonces ellos son los que tienen el reto mayor, y a nosotros nos haría mucho bien una oposición dura. O sea, no le tengo ningún temor ni a la crítica ni al debate, pero creo que están en el hoyo y cavando, francamente, y que nosotros, pues sí, no debemos actuar con arrogancia, ya lo dije, ni subestimarlos, fortalecer la unidad, atender los problemas prioritarios, ser muy vigilantes de que quien esté en funciones de gobierno pues actúen con honestidad y con compromiso y con amor al pueblo, si no, por lo menos con respeto al pueblo, como decía el compañero presidente. Entonces, yo creo que por ahí vamos a ir avanzando en ir fortaleciendo esos puntos. La editorial Merriam-Webster escoge una palabra, no sé desde hace cuántos años, pues tiene 200 años esa editorial, pero escoge una palabra para definir el año. Y la palabra que escogió de 2024, por distintas razones, pues imagínense todo lo que evalúa en todo el planeta, la palabra fue polarización, la que escogió. Es interesante, bueno, las elecciones de Estados Unidos cuentan una parte de esa narrativa, y yo creo que hasta incluso el factor mexicano. Si tuviera que escoger una palabra para el año que viene, senador, si tuviera que decir, a ver, lo que viene es esto, en una palabra, ¿en cuál palabra pensaría? Pues esperanza. Yo creo que nuestro movimiento sigue siendo la esperanza del pueblo, de que se consolide la transformación, de que haya cada vez más justicia social, de que la gente pueda desarrollar sus capacidades, su potencial. O sea, a la derecha le encanta esa palabra de polarización, pues son cada vez una minoría mayor, valga la paradoja, y dicen que hay polarización. Si tenemos, es más, nos critican que seamos un movimiento tan ampliamente respaldado por el pueblo, y dicen que eso no es democracia, pues la democracia es que mande la mayoría. Entonces, ¿eso cómo se llama? Son simpáticos, quieren que renunciemos al respaldo, a la consolidación que hemos logrado. Yo creo que es esperanza. Yo veo en la gente, la veo en mis recorridos por el país, cuando le hablo en las asambleas, lo que veo en los ojos de la gente es esperanza. Porque además confían. El pueblo ha confiado cualquier cantidad de veces y ha sido defraudado cualquier cantidad de veces. Y no acaba de darse cuenta, se da cuenta y no del enorme poder que tienen, porque el poder lo tiene la gente. Eso no es demagogia ni retórica, es el pueblo, el gran motor de la transformación. Pero a veces no se da cuenta, entonces está esperando que quienes tenemos responsabilidad seamos los que no nos vayan a fallar, pues si falla uno se le hace a un lado. O sea, hay que ir profundizando los procesos de democratización del país. A mí me parece que ahí está la clave, de crear organizaciones democráticas de trabajadores, campesinas, de mujeres, de comunicadores, de empresarios, de comerciantes, de la diversidad, de todas las, de jóvenes, de estudiantes, de todos profesionistas, de todas las artesanos, artistas, de todas las partes de la actividad pública en el país que ayuden a impulsar este proceso de democratización. Pero yo volvería a la pregunta inicial. Yo de verdad creo que esperanza sería la palabra, y si no, esa es la que escogería para definirnos. Por último, de mi parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, ¿qué elemento que no hemos abordado en esta charla es importante puntualizar? No, bueno, yo creo que hemos platicado de lo fundamental, pero yo creo que los retos de nuestro movimiento, fíjate, algo que no
que quedó allí implícito, superar el sectarismo, porque no solo es el riesgo de la división, sino el sectarismo, que no es fácil porque van de la mano pragmatismo, sectarismo, hasta dónde. Yo creo que hasta dónde puedes llegar en las decisiones pragmáticas, pues hasta donde consigas los objetivos que el movimiento, que el pueblo espera y con los que te has comprometido, que esas decisiones no tienen que sacarte de los compromisos y de la tarea en beneficio de la gente. Yo creo que cualquier decisión pragmática que te lleve a cumplir esos compromisos es una decisión correcta, y cualquier decisión que ponga en cuestionamiento el origen de otras personas que se sumen al movimiento, a pesar de que estén cumpliendo los objetivos, pues tienen una carga sectaria, porque me parece que nosotros tenemos que lograr ese entendimiento de que mientras no nos movamos un milímetro de los objetivos y de la posición y de las metas por las que estamos luchando, la suma de esfuerzos es correcta. Si estás yéndote hacia otro lado, ahí sí, no solo no hay sectarismo, sino hay una crítica y un señalamiento del abandono de principios y posiciones que no debe darse. Senador Fernández Noroña, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Que tenga un excelente cierre de año y un feliz año el que viene. Yo creo que va a estar muy bien para todas y para todas las personas, y para mí, pues, excepcionalmente, porque me ha tocado en fortuna. Yo no dejo de agradecerle a mis compañeros senadores el que me hayan elegido por unanimidad, primero en el grupo de Morena y en la coalición de Morena, PT y Verde, y luego prácticamente por unanimidad en el Pleno del Senado para la presidencia de la Cámara. Para mí ha sido una distinción enorme, una responsabilidad muy grande, y que me ha permitido demostrar el compromiso y la entrega que tengo con el pueblo y con el movimiento. Yo estoy muy contento, la verdad. Ha sido días muy intensos, y lo que falta y lo que viene, pero este año para mí pues va a ser en lo personal, además, pues muy, muy importante, ¿no? Es una condición privilegiada la que tengo, y mucho lo agradezco al movimiento, lo agradezco al pueblo. O sea, si en este momento yo no estaría, y gente con mi perfil no estaría en esas responsabilidades. Entonces, sí, a mí me va a ir muy bien, pero yo creo que a todo el mundo nos va a ir. Muchísimas gracias.